Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. ¿Acaso todos los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan, y que al Señor no invocan? Allí temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han mofado, pero el Señor es su refugio. ¿Quién hiciera que de Sión viniese la salvación de Israel? Cuando el Señor restaure de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta mañana nos permites ya estar dispuestos para meditar en tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo. Me pongo en tus manos, Padre, que la exposición de esta pueda ser una exposición clara, sencilla, pero al mismo tiempo llena de tu poder, dirigida por tu Espíritu. Así es que, Padre, te ruego por cada corazón, cada mente, que estemos todos juntos y dispuestos a escuchar tu voz, a ser sensibles a tus mandamientos y de esta manera honrarte en nuestra vida cotidiana. Aquí estamos, Señor. Queremos decirte gracias por esta gran bendición, oportunidad que nos das de tener la Biblia y poder estudiarla sin tener que escondernos, abiertamente proclamar, Señor, esta libertad de culto que hay en México. Gracias, Padre, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a estar hablando, le he titulado este mensaje, El camino de la esperanza. El camino de la esperanza, en un salmo atribuido a David, en un salmo donde hemos ya venido estudiando algunos salmos, pero es un salmo distinto, es un salmo, algunos no quieren reconocer que sea salmo mesiánico, porque al final vamos a ver que sí habla de una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesús. Entonces, el camino de la esperanza, vamos a estar hablando el día de hoy, y esperemos que podamos tocar 3 aspectos de este camino de la esperanza. Se cuenta que en la época de Leonardo da Vinci, este gran pintor, Leonardo, y tenía otras cualidades artísticas, cuando estaba pintando el cuadro de la última cena. ¿Recuerdan el cuadro de la última cena? ¿Quién lo conoce? El cuadro de la última cena. ¿Quién está? Jesús y los discípulos, y están teniendo la última cena. ¡Wow! ¿Sale? Teniendo la última cena. Pero ¿quiénes son los protagonistas en este cuadro? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Sabe usted quién? Solamente hay 2 personajes que son protagonistas: Jesús y Judas. ¿Sí? Jesús y Judas. Porque en la última cena, Judas es cuando le dice Jesús: el que uno de ustedes que está aquí conmigo compartiendo el pan me va a entregar. Y entonces le dice: lo que tengas que hacer, hazlo. Y Judas salió en ese momento, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de Leonardo, que quiere plasmar entonces en este cuadro, y presenta a estas 2 personajes. Así es de que para hacer el cuadro de la última cena, Leonardo da Vinci se tardó muchos años. Buscó a cada modelo para los personajes, para que modelaran a los apóstoles. ¿Cómo es el carácter de Pedro? ¿Cómo es el carácter de Tomás? Y así pudo ir meticulosamente estudiando el carácter y buscando a los personajes, porque pues era muy detallista Leonardo da Vinci. Uno de los líderes religiosos, cardenal iba a decir, le pidió que hiciera un cuadro para ponerlo ahí en la iglesia. Entonces
Era muy detallista Leonardo, así es de que se tardó muchos años y por fin encontró al que iba a modelar para el rostro de Jesús. ¿Qué características buscó para el rostro de Jesús? A ver, dígame, ¿qué características pudiera usted buscar en el rostro de Jesús que transmitiera qué? Tranquilidad, paz, amor, bondad, inocencia, etcétera, ¿verdad? Así ciertas características. Así es de que encontró a un joven como de 20 años, Leonardo, y le dijo: oye, ¿puedes modelar para el cuadro de la última cena? Tú vas a representar a Jesús. Y le dijo sí, se pusieron de acuerdo y modeló por algunos meses hasta que quedó el cuadro del rostro de Jesús. Casi estaba terminado el cuadro, pero le faltaba uno. Le faltaba, ya estaba el rostro, el círculo donde iba el rostro, pero faltaba el rostro. ¿De quién? De Judas. De Judas. Y le decían, ¿cuándo va a estar listo ese cuadro? Pasaron meses, pasaron años, ¿y cuándo va a estar listo ese cuadro? No encuentro a la persona que transmita las características que estoy buscando para Judas. ¿Qué características pudiera usted pensar en un rostro como el de Judas? Malo, traicionero, desleal. A ver, voltea a tu lado, al que está a tu lado. Sospechoso, doble cara. ¿Cómo sería el rostro de Judas? ¿Así, maleante, delincuente o algo así? ¿O amigable? ¿A poco no era amigable Judas? ¿Era cercano? ¿Alguien había descubierto cómo estaba su corazón? No, ¿verdad? Pero sí tenía ciertas características que Leonardo da Vinci estaba buscando en él. Así es de que por ahí le dicen: ¿sabes qué? Acá en la cárcel, pues búscale. Tal vez ahí en la cárcel encuentres al personaje, al rostro que estás buscando. Y Leonardo fue a la cárcel y efectivamente vio a una persona pues mala, con un rostro que no transmitía ni paz, ni inocencia, que parecía medio traidor, parecía así con las marcas de haber llevado una vida mala, y estaba ahí en la cárcel. Y le dijo: oye, amigo, mira, estoy haciendo un cuadro muy importante, pero me falta el rostro de Judas. ¿Te gustaría ser el modelo para mi cuadro? Y aceptó. Se pusieron de acuerdo. No sé si Leonardo fue a la cárcel o le dieron permiso de que fueras allá al taller de Leonardo da Vinci para que posara, hasta que terminó el cuadro de la última cena. Cuando termina el cuadro, dice: hemos terminado por fin. Este hombre que había sacado de la cárcel le dice a Leonardo: ¿no me reconoce? Dice Leonardo: no. ¿Tú quién eres? ¿De veras no se acuerda de mí? No. ¿El hijo del tío de Pancho? No. ¿Quién eres? No recuerdo quién eres. ¿De veras no se acuerda de mí? Yo fui aquel joven que posó para usted y modelé para usted cuando hizo el rostro de Jesús. Wow. El mismo que posó para el rostro de Jesús, ahora se había transformado para el rostro de Judas. Y la moraleja y la enseñanza en esto es: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Un joven brillante, un joven con futuro, un joven hermoso que destellaba luz, inocencia, irradiaba paz, ahora se convirtió en un rostro de un delincuente que nadie confiaba en él. Algo tuvo que pasar. Hay un lapso de tiempo y el otro. Algo tuvo que pasar. Hoy vamos a estar hablando precisamente de qué tan fácil el ser humano puede caer.
¿Cuántas veces hemos conocido a personas jóvenes, entusiastas en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, un familiar que de repente lo vemos bien, con muchos anhelos, con muchos planes al futuro, y de repente años después vemos que está en las drogas, que es delincuente o que está en una situación como consecuencia de malas decisiones? Irreconocible, acabado. Muchos estamos acabados por otras cosas, pero por ser pastores, por culpa de las ovejas, pero otros por la mala vida y las malas decisiones que han tomado. Vamos a ver el camino de la esperanza según el Salmo 14. En primer lugar, Dios espera que le busquen. Dios espera que le busquen las personas. Versículo 2, ¿qué dice? Dios miró ¿desde dónde? Desde los cielos a los hijos de los hombres, o a los hijos del hombre. ¿Cómo dice su Biblia? ¿A los hijos de quién? De los hombres. ¿Y qué miró desde los cielos? ¿Qué estaba viendo Dios? Si había algún entendido, dice Martín, sensato, que buscara. La gente que no conoce a Dios, ¿puede buscar a Dios? ¿Sí o no? El que está muerto espiritualmente, ¿puede buscar a Dios? Y aquí ya hemos enseñado muchas veces, ¿verdad? Hemos enseñado lo contrario, pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios miró desde los cielos a los hijos de los hombres, el versículo 2, para ver si había algún inteligente, entendido, sensato, sabio, buscando a Dios. En primer lugar, Dios espera que le busquen. No solamente para los incrédulos, no solamente, porque este pasaje está enfocado al pueblo de Israel. Al final habla del pueblo de Israel, el versículo 7. Pero está enfocado a alguien que le conoce. Pero vamos a aplicarlo a gente no cristiana en nuestra actualidad y gente cristiana. Dios está buscando personas que le busquen, que tengan una intención de conocerle, que tengan esa iniciativa de saber más de Él, si es que ya le conoces, conocer más de Él, como el apóstol Pablo anhelaba y requería y tenía la necesidad de querer conocer cada día más de Dios, más de Dios. Dice, todo lo tengo por basura con tal de conocer más a ese Jesús que ya conocía, a ese Dios Salvador que ya había tenido un encuentro, le había dado una comisión, un propósito en la vida, y aún el apóstol Pablo no estaba satisfecho. Él quería conocer más. Jamás vamos a terminar de conocerle. Así es de que Dios ha diseñado al ser humano, nos ha diseñado desde Adán y Eva, nos ha diseñado de tal manera que tengamos necesidad de Dios. Un ser religioso, vamos a llamarle así, al ser humano le ha dado la necesidad o le ha dado la capacidad de ser religioso. ¿Qué significa? Búsqueda de Dios. Búsqueda de Dios. El hombre va a tratar de adorar algo o a alguien. ¿Por qué? Porque hay un vacío en su corazón que solamente Dios puede llenar. Pero el hombre lo va a tratar de llenar con algo. Por eso tiene un vacío. El diseño del hombre es con un vacío en el corazón del tamaño de Dios, que de tal manera que cuando conocemos a Dios, ese vacío se llena, hay vida plena, hay propósito, hay sentido. Ahora vale la pena, ahora sí sé por qué estoy aquí en este mundo. Pero mientras yo no lo conozca, mientras no sepa de Dios o no quiera conocer y buscar a Dios, entonces lo voy a tratar de llenar
con otras cosas, con otros dioses. Lo voy a tratar de llenar. ¿Con qué más? ¿Con qué podemos llenar ese vacío y ese hueco? Con aspectos de ¿qué? Trabajo, escuela, dinero, fama. ¿Cómo podemos llenar ese vacío? ¿O estamos intentando llenar ese vacío en esa búsqueda de satisfacer lo que solamente Dios puede satisfacer? Precisamente la respuesta del ángel cuando las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana de la resurrección. Las mujeres van al sepulcro, ven a un ángel y andan buscando. ¿Dónde lo pusieron? Dime, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron el cuerpo? Y el ángel, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? El hombre está buscando con el dinero a Dios, satisfacer lo que Dios puede satisfacer. El hombre está buscando con el gran conocimiento que quiere adquirir, la gran experiencia, la fama, las cosas materiales y todo eso. Quiere llenar su corazón con lo que solamente Dios puede saciar. Y por eso se topa y se enoja el hombre y busca adorarse hasta él mismo. Se adora a él mismo y dice que el hombre lo es todo. La armonía con la naturaleza, la armonía con el mar, la armonía con los astros, estos astrólogos que te dan la respuesta de tu vida, te dicen el futuro de tu vida, de lo que va a pasar en tu vida, de cómo eres tú y demás, tienen la respuesta. Los astros tienen la respuesta, pero no Dios. El hombre tiene la respuesta, pero no Dios. En el dinero está la respuesta, pero no en Dios. En el trabajo y en una gran carrera profesional está la respuesta, pero no en Dios. La respuesta está dentro de ti. El cielo y el infierno es la vida que tú tienes en esta vida, en este cuerpo, y ahora no hay cielo, no hay infierno. Es una mentira que te han metido desde las religiones, desde la historia de la humanidad. Y el humanismo a todo lo que da. Todo se centra en el ser humano como la respuesta para lo que el mundo está buscando. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Corazones vacíos. Corazones sin propósito, porque no han entendido que solamente está en Dios. Entonces el diseño de Dios es con un hueco tan grande que solamente Dios puede llenar en el momento que le conocemos. Dios espera que le busquen, primer lugar. Pero vamos al segundo lugar. Al segundo lugar. En este camino de la esperanza, Dios está esperando que le busquen. Pero vamos a ver qué hace el hombre. El hombre no quiere nada con Dios. Dios espera que le busque el hombre, pero el hombre no quiere, en segundo lugar, nada con Dios. Versículo 1, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. ¿Qué significa necio? Alguno dice fatuo, otro dice tonto. ¿Alguna otra palabra? Dice el necio en su corazón. ¿Cuántos tienen la experiencia de hablar, platicar o conocer a alguien que dice que Dios no existe? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué significa eso? Y luego el versículo 3, para ahorita entrar a esos aspectos filosóficos. El versículo 3, ¿qué dice? O sea, Dios buscó, pero no encontró, porque todos se habían desviado. ¿A dónde? ¿Qué dice? Se habían corrompido. ¿Qué significa eso? Hacer lo malo delante de Dios, lo que Dios manda, me voy por otro lado. Dios dice esto. Dios dice que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Eso no es verdad. Corrompido. Un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. ¿Cuál es el problema? Y ponen argumentos que solamente da Dios. Pues no dice la Biblia que hay que amarse unos a otros. ¿De dónde sacaron eso?
agarraron una frase de Dios para destruir algo que Dios hizo. ¿No? Hombre con hombre. A ver, Dios dice que tiene que ser mujer y hombre. Nosotros decimos que no. Dios dice que el hombre en la familia es la cabeza, que el hombre en la familia es la cabeza del hogar. Dicen las personas, no es verdad, porque el hombre tiene que llevar la supremacía, porque el hombre tiene que llevar el liderazgo, porque el hombre tiene que hacer esto. Somos iguales, tanto el hombre como la mujer. Dios dice algo, dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. ¿Qué más dice el versículo 3? A una se han desviado, ¿no? Se han corrompido, se han desviado, y no hay quien haga ¿qué? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Lo que dice Dios. Lo que dice Dios, eso es bueno. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos hay quien hace lo bueno? Ni siquiera. ¿Se acuerda de un versículo del Nuevo Testamento que corrobora este salmo? Romanos 3:10, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni a uno. Y ahí se sigue citando el Salmo 14, ¿no? A una se hicieron inútiles, se desviaron y demás. Corrompidos. Una sociedad corrompida. Tenemos entonces en primer lugar, Dios busca, si hubiera algún sensato en este mundo, que le buscara, pero no lo encontró. No lo encontró. Al contrario, no hay quien lo busque, no hay quien haga lo bueno. Todos se han corrompido, todos están ensimismados tratando de situaciones. Lo que Dios dice cuando dice el aspecto de no hay quien busque a Dios, o dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Si Dios instituye la iglesia dice Jesucristo, y esta es mi iglesia, dice Jesús. Si Dios instituye la iglesia, vienen las personas que no creen en Dios, que no quieren nada con Dios, y dicen que esta es una situación de hombres, meramente inventada para el engaño, para el desvío. Entonces, lo que Dios hace, lo que Dios instituye, el hombre lo quiere destruir, porque dice, no hay Dios. Dice el hombre en su corazón, el necio en su corazón, no hay Dios. No existe Dios. En una amargura, en un resentimiento, en un enojo contra Dios, empiezan a establecer leyes, filosofías, ideologías separadas de Dios. Y viene una sociedad a entrar en conflicto, una sociedad en decadencia, una sociedad depravada, una sociedad perdida, donde no tienen opción. Pero fíjate nada más, Dios va a castigar al que no crea en Él, ¿sí o no? Si al que ama lo castiga, Dios va a castigar al final del día. Va a haber un juicio para los que no quisieron creer. Pero si no tienen opción, si están muertos, ¿por qué los va a juzgar? ¿Son culpables? ¿Sí o no? Claro que sí son culpables. Claro que sí son culpables. Tienen oportunidad de creer, pero dice el necio en su corazón, no quiero creer. No quiero creer. Decido no creer. Aquí está la opción. ¿Cuántas veces presentamos el evangelio de Jesucristo a las personas y dicen, no quiero escuchar de tu Dios, no quiero saber de tu religión, no quiero saber de ese Dios en el que tú crees, yo no quiero saber nada de Él? Una lavadera de cerebros, una situación ahí de pura religiosidad, sacadera de dinero
y demás. Yo no quiero saber nada de eso. ¿Cuánta gente han escuchado que dice eso? Hasta ustedes mismos, ¿no? Dice, sí, a mi papá lo escucho decirlo. Una situación tremenda de un mundo perdido y sin esperanza. Un mundo que tiene la oportunidad, pero no quiere. No quiere. ¿Cómo será el juicio en aquel día para las personas que se les presentó y dijeron, yo no? Vamos a suponer que un ateo tiene la razón y no hay Dios. Y después de esta vida, después de que tú te mueras y yo me muera, ya no hay nada. Ahí se acaba todo. ¿Qué pasa? ¿Qué perdemos los cristianos? No perdemos nada. Ahora, ¿qué sucedería si los cristianos ignorantes tenemos la razón? ¿Qué le pasaría a un ateo si nosotros tenemos la razón y hay vida después de esta vida y hay un Dios todopoderoso que nos va a juzgar? ¿Qué pierde? ¿Qué pierde el ateo? Todo. Así es de que, por sí o por no, si tu fe es muy débil, di por sí o por no, pues aquí estoy. Pero si hay una convicción fuerte en tu Dios, conoce a tu Dios. Tercer lugar, en este camino de la esperanza, el hombre no quiere nada con Dios. Dios está buscando a los hombres para ver quién le busca, y luego Dios ofrece una salida. Este pasaje del Salmo, este Salmo 14 es lo mismo que Juan 1:12. ¿O se sabe Juan 1:11? Juan 1:11. A ver, si nada más sabes no, ese es el 12, pero el 11, a ver. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sale? ¿Está hablando de su pueblo Israel o está hablando de su creación, de los seres humanos? A lo suyo, al mundo suyo, a su creación vino y su creación lo rechazó. O a su pueblo vino, es igual. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escúchame. Pero luego el 12 dice, mas a todos los que, por fin, hay una contradicción entre el 11 y el 12. Vino y ninguno le recibió, lo rechazaron. Y luego el 14, el 12, por fin, ¿le rechazaron o lo recibieron? Mas a todos, lo mismo del Salmo 14, la misma idea. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad. A los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo se le llama eso? Lo que pasa en el 11 y luego en el 14, que no podemos explicar. La gracia de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Un regalo inmerecido. ¿Mereces la salvación? ¿Mereces que Dios haya tenido compasión de ti, haya perdonado tus pecados, haya enviado a su único hijo a morir en una cruz, te haya perdonado y haya depositado de su Espíritu Santo Él mismo en tu corazón? ¿Lo vales? ¿De veras lo vales? No. Se llama gracia, un regalo que no merecemos. ¿Cuál es la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la vanidad, la vanagloria en eso? Si estábamos perdidos, estábamos muertos y alguien nos dio vida, es un regalo que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un ateo? No hay diferencia.
No hay diferencia. Lo único que es que nosotros sabemos que no hay esa diferencia y que el Espíritu Santo por gracia nos salvó, nos rescató a través de su Hijo amado. No hay diferencia, no hay jactancia. Y necesitamos nosotros comprender ese proceso, esa parte de lo que hizo Dios por sus hijos, por su creación. Fíjate lo que dice, Dios ofrece una salida. Versículo 7. ¿Quién hiciera que de Sión viniera la salvación para Israel? ¿De quién están hablando entonces? De creyentes, de un pueblo creyente. Cuando Dios restaure de la cautividad. ¿Cuál cautividad? Estamos hablando de la época de David. ¿Cuál cautividad? ¿La de Egipto? ¿La de Babilonia que va a venir? ¿Todavía ya la conoce David? No. ¿Cuál cautividad? Cautividad del pecado, de la ceguera. Cuando Dios viene a darle vista a los ciegos, no está hablando físicamente, está hablando un símbolo, vista a los ciegos. Los que no ven van a ver que espiritualmente se les van a quitar las vendas de los ojos y van a decir, pero ¿por qué yo no había creído en Jesús? Cuando nuestra voluntad se disponga a buscarle, cuando nuestra voluntad se disponga a creerle, cuando nuestra voluntad y nuestra vida esté dispuesta a los pies del Maestro y no estemos nosotros en una situación de merecedores. Nadie de nosotros merece ni siquiera que Dios le mire, pero la gracia nos alcanzó. La gracia y su misericordia se renuevan cada mañana. Vamos a ver ese salmo posteriormente. Pero su gracia está con nosotros. ¿La valoramos? Dice, todos se alegrarán. De Sión venga la salvación. ¿De quién están hablando? ¿Es un salmo mesiánico o no? ¿De dónde vino la salvación? A través de Jesús. Y entonces dice, habrá alegría, porque el cautivo será liberado, porque el cautivo será libre de sus pecados, libre de la vida que no podía salir de esa vida, libre de esa mentalidad filosófica, ideológica, de estar en contra de lo que Dios dice. ¿Ustedes creen que todas estas mujeres que le llamamos las feminazis, ¿no? Que destrozan todo, ahí en el centro histórico destrozan todo, nadie las agarra, es un delito, pero no, si las agarran, ¿qué pasaría? Si las meten a la cárcel por destrozo a propiedad pública o privada, los derechos humanos salen, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nos ponemos en contra de la ideología del género? ¿Qué pasaría si nosotros nos ponemos en contra de todo eso? Una tremenda represalia. ¿Nosotros estamos exigiéndoles que ellos crean lo que nosotros creemos? No, pero ellos exigen que nosotros creamos a fuerzas lo que ellos creen y aceptemos lo que ellos aceptan y publiquemos lo que ellos publican. Están muy equivocados. Están muy equivocados. Ideologías sin Dios. Dejaron a un lado a Dios. Quieren hacer su propia vida, tomar sus decisiones dejando a Dios fuera. Consecuencia, esclavitud. Esclavitud, pecado. Dice en algunas otras palabras, se desviaron. ¿Cómo dice? A unas se desviaron, se hicieron inútiles en Romanos capítulo 3. Pero aquí dice, pervirtieron, ¿verdad? Se pervirtieron, corrompieron. Corrompidos. ¿Qué significa corrupción? Una humanidad corrompida. Pero el camino de la esperanza es ese, hermanos, amigos que hoy nos acompañan. Ese es el camino de la esperanza. Entender que el ser humano está perdido, que no podemos nosotros solucionar nuestras propias situaciones espirituales, ni emocionales, ni físicas. No podemos. Necesitamos ayuda.
Estamos perdidos, por eso necesitamos acudir a Dios. Cuando usted entiende que necesita de Dios, es cuando comienza a poder entender que la vida en este planeta se llama Jesucristo, que la verdadera paz se llama Jesús, que la vida se llama Jesús, que la verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una persona, se llama Jesús. El camino no es algo que tenga que ver con la conducta, con la manera de hablar. El camino es una persona, se llama Jesús. La resurrección es una persona, se llama Jesús. La esperanza, la libertad es una persona y se llama Jesús. La paz se llama Jesucristo. Si usted conoce a Jesucristo, conocerá todos esos atributos conforme vaya teniendo un encuentro con Dios. Así es de que yo pregunto, ¿vale la pena buscarle? ¿Vale la pena andar en este camino de la esperanza? Ya experimentamos la corrupción, ya experimentamos el negar a Dios. Todos y cada uno de nosotros tiene una experiencia con el pecado, separados de Dios. Romanos 3:10 y Romanos 6:10, ¿qué dice? ¿Verdad? Por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos. ¿Cuántos están destituidos? Estamos destituidos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una experiencia con el pecado. Dígale al pecado, hasta aquí llegaste. Dígale a Jesucristo, sé tú mi libertador. Dígale a esas malas prácticas separadas de Dios, ya no quiero andar en ellas. Ahora Cristo es mi Señor, ahora Cristo reina mi vida, ahora me someto al reino de Cristo, porque Él es mi Rey, yo soy su siervo. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio de Jesucristo en el Salmo 14, Salmo de David. David comprendía, ¿usted cree que David comprendía? David, el que escribió los Salmos, ¿comprendía perfectamente el Evangelio de Jesucristo? No. David fue agradable ante los ojos de Dios porque su corazón estaba dispuesto a someterse a su Señor. Eso es lo único que se necesita, lo único que se requiere. Pero yo veo muchos cristianos que quieren seguir en su propia vida, en su propia voluntad, echándole la culpa a otros de su propia mala experiencia con Dios. A los que no quieren crecer, síganle así, dice Apocalipsis, síganle así, síganle, a ver a dónde llegan, síganle, mucho trabajo, muy ocupados, Martas, muchas Martas hay aquí, afanadas y ocupadas, no pueden dejar el quehacer, no pueden dejar el trabajo, no quieren orar, no quieren leer su Biblia, no quieren servir en la iglesia. Síganle así. Van bien. Vamos a ver hasta dónde llegan, dice el Señor. Vamos a ver hasta dónde topas. Me conoces y dices que me amas, pero no me obedeces. Me conoces y dices que me necesitas y me buscas cuando tienes una gran necesidad. Pero cuando te digo que quiero que seas mi testigo ante un mundo perdido y hostil y oscuro, me dices que no. No te entiendo, iglesia. Porque por un lado quieres la bendición, pero por otro lado no quieres el compromiso. Por un lado, analizamos a una sociedad y vemos de dónde venimos nosotros: vicios, borracheras, violencias, desintegración familiar. Venimos de un mundo de idolatría, algunos hasta brujos, hechiceros, santeros, vudús. Las experiencias que tenemos de la vida no han sido muy buenas. Muchos venimos de un mundo donde miles de personas alrededor están sufriendo eso que nosotros éramos, pero que ahora, gracias a Dios, ya no, ¿verdad? Gracias a Dios,
ya no soy como ellos. Si lo que tienes es un regalo, y no queremos compartir esta luz, no queremos compartir esta verdad, no queremos compartir esta esperanza con aquellos que un día, con aquellos que están como un día estábamos nosotros. Eso es ser cristiano. Eso es estar agradecido con Dios. Eso es entender el evangelio. Estamos lejos, hermanos. Estamos lejos, iglesia, de poder ser una iglesia que impacta, una iglesia que con vidas transformadas, una iglesia que quiere. Próximamente vamos a iniciar niveles de capacitación. Les estoy rogando e insistiendo que vayan a un grupo familiar, porque ahí hay bendición. Se van a encontrar con Dios, pero no quieren. Algunos, muchos sí, pero algunos no quieren. Mi pregunta es, pues entonces, ¿qué quieren? Porque en esta iglesia hay exigencias y a muchos no les gusta, pero seguiremos haciendo e invitando a hacer lo correcto. El compromiso, modelo de vida, sometidos a la voluntad de Dios, ese es el camino correcto. ¿Quiere seguir en el otro camino? Adelante. A nadie se le obliga, a nadie a la fuerza, pero no digan que en la mejor iglesia del mundo se les advirtió. Se les advirtió. Así es de que no es amenaza, no es para que salgan tristes, Este mensaje no es para que salgan tristes, es para que salgan desafiados, para que digan: Dios me habló y voy a hacer algo a esa voz de Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos millones, miles de personas quisieran que Dios les hablara? Pero no tienen esa oportunidad porque no quieren. Usted vino aquí porque quiere escuchar la voz de Dios. Ahí está. Pero no nos gusta. O sí nos gusta y salimos desafiados. Salimos nosotros con un compromiso con Dios de pedirle ayuda, sabiduría en la toma de decisiones, sometidos a Él y a su amor y a su Hijo amado, a su Espíritu Santo, para que Él nos guíe todos los días de nuestra vida. Qué triste sería que veamos hoy rostros radiantes, con esperanza de vida, y que en unos años nos encontremos con rostros, los mismos rostros, con una vida sin Dios, perdidos, miradas perdidas, miradas amargadas, en soledad, en amargura, en enfermedad. Qué triste sería, como aquel personaje de Leonardo que modeló para Jesús y luego modeló para Judas. Que no seamos eso, que no tengamos dos caras, la de Jesús y la de Judas. Que nuestro rostro sea uno para siempre. Cierre sus ojos, incline su cabeza, por favor. Padre, te damos gracias porque a través de este salmo de David, Salmo 14, podemos ver este camino de la esperanza. Un camino del hombre donde no quiere nada contigo. Vemos tu corazón en búsqueda de la humanidad, pero al final vemos tu gracia derramada. Oh, ¿quién dijera? Oh, ¿quién supiera que de Sión viene la salvación? Cuando venga de Sión la salvación, entonces habrá alegría. Y aquí hay una iglesia llena de alegría, porque hemos conocido la salvación que surge de Sión, Jesucristo. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro camino, Él es nuestra vida. Aquí estaba, Señor, un pueblo que necesitamos de tu ayuda para vivir en obediencia y para proclamar a un mundo perdido que tú eres la única esperanza, el único camino, la única vida que vale la pena. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, porque tal vez no analizamos, reflexionamos y meditamos la gran bendición que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a valorar, a crecer, a comprometernos, a dar nuestra vida para ti, Señor, para ti. ¿Por qué? Porque tú la compraste con tu sangre preciosa y nuestra vida te pertenece a ti. Bendice, Señor, a cada hogar, bendice a cada familia
Y si hay alguna persona que ha venido por primera, segunda vez, que no ha entendido completamente tu evangelio, permite que hoy abra su corazón y que le permita a tu Santo Espíritu venir a su vida y comenzar una vida contigo, una vida en una relación personal de amor, de obediencia y de testimonio. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.